Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Francisco Saurí y los voy a acompañar en esta oportunidad para conversar sobre la temática columna vertebral. Dentro del desarrollo de esta presentación vamos a trabajar sobre distintos temas. Por un lado, las diferencias conceptuales entre las vértebras, la columna vertebral, que es el conjunto de las vértebras, y el raquis. También hablaremos sobre las generalidades de la columna vertebral, viendo bien lo que son las curvaturas, las regiones que tenemos en la columna vertebral y algunas de sus funciones, el porqué de esas curvaturas. También abordaremos a las vértebras por región para hacer una anatomía descriptiva de las mismas, ¿sí? Con la salvedad de que tanto C1, que es el atlas, y tanto C2, que es el axis, van a ser analizadas de manera individual. Luego hablaremos de los discos intervertebrales, que los vamos a encontrar entre cada cuerpo vertebral de muchas de las vértebras en la columna vertebral. Hay alguna región que no posee estos discos intervertebrales. Analizaremos su composición, su función. También veremos las articulaciones de la columna vertebral, prestando mucha atención a algunas en particular por la gran cantidad de movimientos que poseen. Y por último, hablaremos de los ligamentos que van a fortalecer a toda la columna vertebral, como así también de limitar parcialmente los movimientos de la misma. Ahora sí, vamos a dar comienzo, digamos, tratando de incorporar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la vértebra? Y ahí vamos a hablar básicamente de una pieza ósea, es decir, de un hueso de tipo irregular, que forma parte de la columna vertebral. Estas vértebras van a contar con múltiples funciones. Ya habrán visto en la clase de articulaciones que existen huesos largos que tienen la capacidad de generar brazos de palanca y de esta manera permitir una gran amplitud en sus movimientos. Bueno, las vértebras actúan en su conjunto en la columna vertebral con una función de hueso largo generando esos brazos de palanca, es decir, una amplitud de movimiento bastante amplia. Valga la redundancia, ¿no? Por otro lado, también van a contar con funciones de huesos de tipo plano o ancho. Y sabemos que dentro de su función está la capacidad de delimitar cavidades. Bueno, las vértebras delimitan una cavidad sumamente importante que es el canal medular. Este que tenemos aquí donde está el puntero láser, donde va a transcurrir la médula espinal. Y por otro lado, las vértebras van a cumplir una función de hueso tipo corto, porque soportan mucho peso. La función de soporte de peso va a ser principalmente a nivel de los cuerpos de las vértebras. Luego vamos a tener el concepto de columna vertebral, que es el conjunto de esas piezas óseas, que son en número de 33 o 34. Esas 33 o 34 vértebras están articuladas entre sí de manera tal que van a formar parte del esqueleto axial, ¿sí? Es decir, el esqueleto de la línea media del cuerpo. Dentro de las estructuras que forman parte del esqueleto apendicular, vamos a contar con los miembros superiores y los miembros inferiores. Esta columna vertebral nos va a permitir una función extremadamente importante en todos los vertebrados, que son la locomoción, ¿sí? Y además nos va a permitir tener la posición de bipedestación, entre otras posiciones, por supuesto. Luego vamos a analizar el concepto de raquis. ¿Qué es el raquis? Es la conjunción de la columna vertebral sumándole los discos intervertebrales
más el contenido del canal medular, que ya dijimos que es la médula espinal. Pero no nos quedamos ahí nomás. De la médula espinal se está dando origen en cada una de las vértebras a un par de nervios denominados nervios espinales o nervios raquídeos. A lo largo de toda la médula espinal se va a dar origen a 31 pares de nervios raquídeos. Y a esto le vamos a sumar también toda la parte muscular. Ahí podemos hablar de raquis. Como generalidades de la columna vertebral, nosotros vamos a hablar inicialmente de las distintas regiones que encontramos en la columna vertebral. De cefálico a caudal, es decir, de superior a inferior, nos vamos a encontrar con una primera región denominada región cervical. Esta región cervical cuenta con 7 vértebras cervicales. La vértebra C1, denominada atlas, es la única vértebra del cuerpo humano que no posee cuerpo. La vértebra C2 es la única vértebra del cuerpo humano que en su cuerpo posee una apófisis con forma de diente que se va hacia la parte superior. Y luego el resto de las vértebras cervicales van a tener semejanzas en sus características, en sus accidentes óseos, con lo cual las vamos a describir en breve todas igual, haciendo la salvedad también de localizar y la importancia de localizar una apófisis espinosa de la vértebra C7 que la vamos a llamar vértebra de transición. Después hablaremos en detalle de eso. A esto le va a seguir, a esta región cervical, le va a seguir la región torácica, que cuenta con 12 vértebras torácicas con semejantes características en sus accidentes óseos. Luego le va a seguir la región lumbar, que cuenta con 5 vértebras lumbares de semejantes características en sus accidentes óseos y que tiene como muy importante un cuerpo vertebral mucho más voluminoso que las vértebras cervicales. Y vamos a entender que eso se debe a que soportan mucho, pero mucho más peso que las vértebras cervicales. Y por último nos encontramos con la región sacrocoxigia, o la podemos dividir en dos, la región sacra y la región coxigia. La región sacrocoxigia cuenta con el hueso sacro, que es un hueso formado por la fusión de 5 vértebras sacras. Por eso lo vamos a ver siempre como un hueso denominado sacro. Y luego nos vamos a encontrar que ese sacro articula con el coxis, que a su vez este coxis está formado por 4 o 5 vértebras coxigias. Cada una de estas regiones va a contar con curvaturas. Existen 3 tipos de curvaturas, 2 en el plano sagital, que son la cifosis y la lordosis, y una en el plano lateral, que es la escoliosis. Tanto la cifosis como la lordosis son mucho más marcadas los ángulos, siempre hablando desde el aspecto fisiológico, es decir, normal. No estamos hablando de patología. La cifosis y la lordosis tienen un ángulo mucho, pero mucho más marcado que lo que puede ser la escoliosis. Muchos escucharán este término y dirán, eso es patológico. Pues no, existe una muy, pero muy sutil escoliosis fisiológica en la columna vertebral, pero es muy, muy pequeña. La cifosis es una curvatura que tiene una convexidad posterior y una concavidad anterior. Y encontramos 2 regiones con cifosis. La región torácica, que esa cifosis va a permitir que en la parte anterior a esa región torácica podamos alojar órganos muy voluminosos, como pueden ser los pulmones, ¿sí? Que tienen un gran contenido de aire en su interior. Entonces, esa cifosis va a permitir que en la caja torácica haya espacio como para alojar a esos pulmones
además de los otros órganos intratorácicos como el corazón, el esófago, etc. La otra cifosis que encontramos es a nivel sacrocoxigia. Esa cifosis, cuya nuevamente convexidad es posterior y concavidad anterior, también va a permitir que exista un espacio en la parte anterior a esa región denominado pelvis, en donde también se van a alojar múltiples órganos. Con respecto a la región cervical y la región lumbar, ambos cuentan con una curvatura denominada lordosis, cuya convexidad es anterior y concavidad es posterior. La lordosis cervical y la lordosis lumbar se han ido generando post-nacimiento. Es decir, nosotros a nivel intrauterino, cuando éramos un feto, estábamos adquiriendo esta posición fetal. De ahí, bueno, el nombre, ¿sí?, de la posición fetal. Y esa posición fetal era una gran cifosis. Todos nosotros venimos de una gran cifosis en nuestra columna vertebral. Pero luego del nacimiento, forzosamente tenemos que corregir o alterar esa cifosis. ¿Para qué? Para que al generar la lordosis cervical, que es la primer curvatura de la columna vertebral que se va alterando, ¿sí?, esa primer lordosis es para permitir que nosotros, de bebés, empecemos a mirar a los ojos a nuestra madre, busquemos para poder amamantarnos, ¿sí?, podamos tener un contacto visual con otras personas. Ahí se va generando la lordosis cervical. A medida que crecemos, buscamos nuevos desafíos y ahí empezamos a pararnos y empezamos con nuestros primeros pasos. Entonces se va nuevamente alterando la columna vertebral y ahora lo que se corrige o lo que se cambia, lo que se modifica, es la curvatura lumbar y pasa de ser una cifosis a ser una lordosis para poder adquirir finalmente esta posición, estas curvaturas que son las que permiten adquirir esa posición bípeda con la mirada mirando hacia el infinito que ustedes estudiaron cuando vieron la posición anatómica. Bien, a nivel del plano lateral, como les comentaba, va a existir una pequeña, pero muy pequeña curvatura denominada escoliosis, que como ustedes podrán observar en esta radiografía, es casi imperceptible a la vista nuestra. Pasando ahora a la anatomía descriptiva de las vértebras de manera individual, me gustaría hacer una pequeña reseña de esta literatura. Esta es una imagen obtenida del libro Capanchi, que es un libro muy, muy interesante para aquellas personas que les gusta el ámbito deportivo, porque analiza la biomecánica articular en detalle, ¿sí? Es muy profundo el contenido del libro, pero muy interesante para aquellos que les interese esa temática. En esta imagen se puede observar cómo una vértebra está formado por distintas piezas. Todas esas piezas, por supuesto, están fusionadas para dar origen a esa vértebra. Dentro de esas piezas nos vamos a encontrar, por un lado, con el cuerpo, donde tengo el puntero láser en este preciso momento, que es este de aquí. Nos vamos a encontrar con las apófisis transversas, que son pares, que son estas de aquí. Nos vamos a encontrar también con las apófisis espinosas, que son únicas, impares por supuesto, aquí y aquí. Nos vamos a encontrar con esta estructura de aquí, denominada lámina, lo voy a marcar bien en esta imagen. La lámina es una estructura de la vértebra que está uniendo la apófisis espinosa con las apófisis transversas. Y esta estructura de aquí se llama pedículo. Y lo que hace el pedículo es unir al cuerpo vertebral con las apófisis transversas. Muy, pero muy importante es conocer que entre el pedículo de una vértebra
y el pedículo de otra vértebra, sea la que está arriba o la que está abajo, entre ambos pedículos va a existir un espacio, un agujero, un foramen, como ustedes lo quieran llamar, que se llama foramen de conjunción o agujero de conjunción. Ese es muy importante porque ahí vamos a ver atravesado, digamos, cómo pasa el nervio raquídeo. Además nos vamos a encontrar con estas estructuras marcadas en negro que representan a las carillas articulares entre vértebra y vértebra. Por eso son denominadas carillas articulares intervertebrales. Como verán, existen dos carillas articulares intervertebrales superiores y dos inferiores. Las superiores articulan con la vértebra de arriba, es decir, la vértebra superior, también conocida como suprayacente, y las inferiores articulan con las vértebras subyacentes o vértebras que están por debajo o inferiormente. Ahora lo que vamos a hacer es ver esto mismo, pero a nivel de las regiones de la columna vertebral. Comenzamos por describir la anatomía de los accidentes óseos del atlas, ¿sí? Del C1, como les dije, es la única vértebra del cuerpo humano que no posee un cuerpo vertebral. Aquí tenemos una vista superior. En esta vista superior, para que ustedes puedan localizarse bien, esto es la parte anterior y aquí tenemos la parte posterior. En esta vista anterior, lógicamente, lo que estoy tocando con el puntero láser es la parte anterior. No veo la parte posterior. Bueno, el atlas no tiene cuerpo. En vez de cuerpo, nos vamos a encontrar con esta estructura que hay denominada arco anterior. ¿Sí? Ese arco anterior vamos a describir que tiene una cara anterior, que es la que podemos observar desde una mirada, es decir, una vista anterior, y una cara posterior que no la podemos observar desde la vista anterior, porque está tapada. Vendría a ser la otra parte de la pared. Bueno, esa cara posterior del arco anterior tiene una carilla articular para la apófisis odontoides del axis, también conocido como diente del axis. Es muy importante que lo conozcamos, porque esto va a formar una articulación que va a permitir movimientos en un eje longitudinal, es decir, movimientos de rotación. Podríamos poner un ejemplo. Es lo que nos permite que digamos que no con gestos. Es decir, que rotemos la cabeza de un lado hacia el otro y sin la necesidad de decir que no. Estamos diciendo que no con ese gesto gracias a esta articulación. En la parte posterior nos encontramos con el arco posterior. Luego nos encontramos con este agujero vertebral que característicamente en el atlas es un agujero vertebral bastante amplio. ¿Por qué? Porque la médula espinal a esta altura de la columna vertebral tiene más diámetro que a medida que vamos descendiendo. ¿Sí? A medida que descendemos por el canal medular, van a ver que se va a hacer cada vez más pequeño este agujero vertebral. ¿Por qué? Porque la médula espinal también se hace cada vez más pequeña. Hacia los laterales del agujero vertebral nos vamos a encontrar con las masas laterales y con estas carillas articulares superiores que son cavidades. Las carillas articulares superiores van a articular con los cóndilos del hueso occipital. En esta oportunidad, este tipo de articulación es la que me va a permitir decir que sí con gestos de mi cabeza sin la necesidad de tener que hablar. Entonces, podemos asentir con la cabeza, es decir, generar una flexión y una extensión con la articulación del atlas con el hueso occipital, ¿sí? Y podemos decir que no con la articulación entre el atlas con la apófisis odontoides del axis. Me voy un poquito más hacia el lateral y me voy a encontrar con las apófisis transversas. Apófisis transversas que en todas las vértebras cervicales
cuentan con un foramen que se llama foramen transverso. Si ustedes seguían por esta diapositiva, verán un error aquí, no es el arco posterior, sino que este foramen de acá se llama foramen transverso. Lo vamos a ver en esta vista. Aquí nos encontramos con el agujero o foramen transverso, que va a permitir el pasaje de los vasos vertebrales. Ahí vamos a ver la arteria vertebral. Eso lo vamos a analizar más en detalle cuando veamos vascularización, etc. Pero acá es importante que vayamos conociendo que las vértebras cervicales poseen este accidente óseo que no tiene ninguna otra vértebra del cuerpo humano. Es decir, la región torácica no tiene estos agujeros, tampoco la lumbar ni la sacrocoxigia. Pasando ahora a C2, es decir, el axis, nos vamos a encontrar nuevamente con una vista superior, en donde tenemos la parte anterior aquí y la parte posterior por aquí, y vamos a tener la vista anterior en este lado derecho de la pantalla, donde aquí se puede visualizar de manera pero muy sencilla esta apófisis, este accidente óseo que va hacia superior, denominado apófisis odontoides o diente del axis. Pasamos a esta imagen y vamos a observar la apófisis odontoides aquí, justo arriba del cuerpo vertebral del axis. Un poco más hacia los laterales nos vamos a encontrar con estas carillas articulares que van a articular con la carilla articular inferior del atlas, ¿sí? Estas son carillas articulares intervertebrales que van a formar una articulación denominada cigoapofisiarias que las veremos en la última parte de la presentación de hoy. Un poquito más hacia el lateral nos encontramos nuevamente con las apófisis transversas y sus agujeros transversos. Hacia posterior me voy a encontrar con la lámina que une la apófisis transversa con la apófisis espinosa. Las apófisis espinosas que empiezan a marcar una tuberosidad, en realidad una bituberosidad. Las apófisis espinosas de las vértebras cervicales son bituberosas o bífidas. Lo vamos a observar mejor en la próxima imagen. Con respecto al agujero vertebral, vamos a ver que en las literaturas describen a los agujeros vertebrales de las vértebras cervicales con forma triangular, o por lo menos que tienden a tener una forma triangular. Siempre en anatomía vamos a tener que mirar con mucha imaginación eso que los libros dicen. Aquí podemos observar de este lado las carillas articulares inferiores que van a articular, por supuesto, con las carillas articulares superiores de la vértebra subyacente. Pero lo que les quería mostrar era esto, la carilla articular con el atlas. Con respecto al resto de las vértebras cervicales, tienen accidentes óseos bastante semejantes. Todos poseen una apófisis espinosa bituberosa o bífida, producto de que han sido las últimas vértebras que se han unido, ¿sí?, en su parte posterior. Desde caudal a cefálico, es decir, desde inferior a superior, la columna vertebral se va cerrando en su parte posterior, a nivel intrauterino, ¿sí? En su parte posterior se va cerrando, y por eso van a ver que las apófisis espinosas de las vértebras de las otras regiones son unituberosas, porque han podido cerrarse perfectamente. Bueno, las apófisis cervicales, las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, también se cerraron muy bien. Lo único que ha quedado es un pequeño resabio de esa unión, y por eso es que son bífidas o bituberosas. A nivel médico, en la práctica médica, ustedes van a utilizar mucho la palpación de la apófisis espinosa de una de las vértebras, en realidad de todas las vértebras, pero hay una
una apófisis espinosa muy fácil de localizar, que protruye mucho hacia atrás, es la que más podemos palpar. Si ustedes en este momento que están mirando la clase se toman el tiempo de flexionar el cuello, es decir, flexionen la cabeza, miren hacia su tórax y pálpense las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Van a sentir una apófisis espinosa que sobresale más, que protruye más, que es más fácil de palpar. Esa es la apófisis espinosa de C7. Es muy fácil de localizar. Y si nosotros localizamos la apófisis espinosa de C7, podemos ponerle nombre a esa vértebra y se va a llamar C7. Y como ya localizamos C7, puedo contabilizar hacia arriba o hacia abajo y voy a saber perfectamente, inequívocamente, dónde estoy parado. ¿Y para qué me sirve saber eso? ¿Dónde estoy parado en cuanto a la vértebra? Porque hay maniobras médicas que vamos a tener que ver exactamente dónde vamos a generar una punción, por ejemplo, para extraer líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser para más adelante. Tenemos las láminas, donde tengo el puntero láser en este momento. Tenemos las carillas articulares superiores, las apófisis transversas con su agujero transverso, el cuerpo, y aquí encontramos otra característica que no estaba en las otras, es que los cuerpos poseen una pequeña apófisis de manera bilateral, una pequeña apófisis denominada unciforme o semilunar. Esta apófisis va a permitir generar una articulación con el cuerpo vertebral de la vértebra superior, de la suprayacente, ¿sí? Para fortalecer más la unión entre vértebra y vértebra. Recuerden entonces, muy importante, la vértebra de transición, la vértebra prominente, que es la C7. Cambiando de región, nos vamos a meter en las vértebras torácicas. Acá tenemos una vista anterior, una superior y una vista lateral izquierda. En la vista anterior nos vamos a encontrar con el cuerpo vertebral, más voluminoso que en las vértebras cervicales. Nos vamos a encontrar con las apófisis transversas, que poseen estas carillas costales. ¿Qué quiere decir carillas costales? Que van a articular con las costillas. Esta carilla costal, que no solo tiene las apófisis transversas, sino que también los cuerpos también la poseen, es una característica distintiva de las vértebras torácicas. Ni las cervicales las poseen, ni las lumbares las poseen. Las carillas articulares, tanto superiores como inferiores, son más oblicuas, mientras que las de las vértebras cervicales eran más horizontalizadas. Estas tienden a verticalizarse y en su camino a la verticalización vamos a encontrar que las apófisis, las carillas articulares de las vértebras torácicas superiores, es decir, T1, T2, T3, van a ser bien oblicuas, mientras que las carillas articulares intervertebrales de las vértebras T11, T12 van a ser bien verticalizadas. En este dibujito yo podría sospechar que estamos en presencia de una vértebra T10, T11 aproximadamente. ¿Por qué? Porque está bien verticalizada esas carillas articulares. Como ustedes pueden observar, las carillas articulares superiores apuntan hacia atrás y las inferiores apuntan hacia adelante. Las apófisis espinosas, como les había mencionado anteriormente, son unituberosas. Los agujeros vertebrales tienen forma redondeada, a diferencia de los cervicales, ¿sí? Que eran tendiendo a ser más triangulares. Y los agujeros son más pequeños que las cervicales. Aquí podemos observar el pedículo de la vértebra, ¿sí? Accidente óseo muy importante porque entre el pedículo de una vértebra y el pedículo de la otra vértebra va a existir un orificio denominado agujero de conjunción.
En los cuerpos vertebrales nos vamos a encontrar con otra carilla costal. Y como ustedes pueden identificar en este dibujo, no solo tenemos acá, sino que tenemos acá. En realidad, si nosotros quisiéramos ser muy meticulosos, podríamos decir que son hemicarillas. ¿Por qué hemi? Porque tenemos la mitad de la carilla en esta vértebra y la mitad de la carilla estaría en la vértebra de arriba, ¿sí? En el cuerpo vertebral. Pero bueno, eso es para ser más quisquillosos, no se preocupen. Lo que tenemos que saber es que tanto en los cuerpos vertebrales como en las apófisis transversas tenemos carillas costales que articulan con las costillas. Con respecto a las vértebras lumbares, vamos a evidenciar que el cuerpo de la vértebra lumbar es mucho más voluminoso que el resto de las regiones. Eso se debe a que las vértebras lumbares son las que reciben básicamente todo el peso del cuerpo, exceptuando los miembros inferiores, porque están por debajo, ¿sí?, de este nivel. Pero todo el cuerpo de la cabeza, del tórax, de los miembros superiores, recaen en las vértebras lumbares. Dicho sea de paso, las vértebras lumbares son las que más se ven afectadas con el correr de la edad. Aquí tenemos el cuerpo, que como verán, mirándolo con mucha imaginación, forma arriñonada. Tenemos las apófisis transversas, que son mucho más pequeñas que las otras, y las apófisis transversas también pueden ser conocidas como costiformes. Tenemos las carillas articulares inferiores, que tienen la característica de ser convexas. Ya no son planas, ¿sí? Son convexas y apuntan hacia adelante y afuera. Mientras que las carillas articulares superiores, que serían esta de acá, que no lo podemos observar bien la carilla articular, entonces nos vamos a esta imagen, las superiores son cóncavas y apuntan hacia adentro y atrás. De esta manera van a generar la articulación que encaje perfectamente con las vértebras, con las carillas articulares inferiores de la vértebra de arriba. La apófisis espinosa tiene la característica de ser cuadrilátera, ¿sí? Es esta de aquí, es cuadrilátera bien cortita. Muy bien. Con respecto al sacro y el coxis, nos vamos a encontrar con una fusión de 5 vértebras que van a formar al sacro y la fusión de estas 4 vértebras que van a formar al coxis. Entre el sacro y el coxis existe una articulación que va a generar un pequeño movimiento que luego van a poder analizar ustedes en detalle, denominado nutación y contranutación, pero no está fusionado esta articulación. Por eso tiene movimiento. En cambio, aquí vemos estas líneas transversas que corresponderían a la fusión de las vértebras sacras y lo mismo ocurre a nivel del coxis. Por supuesto, no hay movimiento. Podríamos decir que es una sinostosis, es una articulación sin movimiento, ¿sí? Nos encontramos con un ángulo muy marcado denominado promontorio, que es este de aquí, que es justo el ángulo donde se produce la articulación con L5, entre L5 y S1. Además nos vamos a encontrar con estos pequeños forámenes sacros, en este caso anteriores porque lo vemos de la parte anterior, ¿sí? Estos serían los posteriores. Y en la vista posterior nos vamos a encontrar con las crestas sacra lateral, que son pares, y la cresta sacra media. Y adelante de esa cresta sacra media va a estar el canal sacro o canal vertebral. A esta altura no tenemos la médula espinal. Lo que tenemos ahí son nervios provenientes de la médula espinal.
¿sí? Pero es muy importante saber que la médula espinal no llega hasta el sacro. De hecho, en el adulto va a llegar solamente hasta la unión entre L1 y L2. Y hacia los laterales nos vamos a encontrar con estas carillas articulares para el hueso coxal. El hueso coxal es un hueso que está formado por la fusión de tres huesos: el ilíaco, el pubis y el isquion. En este caso, esta carilla articular es para la articulación con el hueso ilíaco. Vamos ahora a hablar de los discos intervertebrales. Esta estructura anatómica es sumamente importante para darle y otorgarle a la columna vertebral su movilidad. Sin estos discos intervertebrales, la columna vertebral no podría moverse realmente. Estos discos intervertebrales están conformados por dos estructuras. Periféricamente hay un anillo fibroso y centralmente hay un núcleo pulposo gelatinoso, ¿sí? Ese núcleo pulposo, que tiene esa característica gelatinosa, contiene un gel mucoproteico con un gran componente de agua. Cuando uno nace, se dice que tiene alrededor del 80% de agua y esto le permite mantener su fuerza y su flexibilidad. Al tener tanto componente de agua, tiene que tener una estructura muy firme que lo sostenga. Bueno, ahí cumple el rol muy importante ese anillo fibroso. Dentro del gel mucoproteico, el disco, lo que tiene dentro de componentes son los glucosaminglucanos. Con el correr de la edad, del tiempo, esos anillos van deshidratándose de manera tal que pierde esa elasticidad, esa flexibilidad y la capacidad de soportar tanta fuerza la columna vertebral. Como decíamos recién, a nivel periférico está el anillo fibroso, que es un conjunto de planos fibrosos que generan un entrecruzamiento de las fibras, otorgándole así resistencia y permite sellar de forma hidráulica al núcleo pulposo para que no se escape, para que no se vaya. Actúa como una malla ese anillo fibroso. Imaginemos que esa malla es la que le da la resistencia. Si vamos a utilizar el puntero láser. Si yo voy destruyendo algunas de estas capas, ¿qué es lo que le va a pasar al anillo? Se va a debilitar. Entonces el núcleo va a querer escaparse hacia algún lado. Por una cuestión de los movimientos, va a tender a querer escaparse hacia posterior y de esa manera el núcleo pulposo puede comprimir nervios raquídeos o incluso hasta la médula espinal, generando lo que se conoce como hernia de disco. Entonces hay que comprender que con el correr de la edad, con el correr de traumatismos, por ejemplo, que nosotros hagamos a lo largo de nuestra vida, cuando uno hace ejercicios de gimnasio o levantamiento de pesas, entre otras actividades que generan mucho estrés para ese disco, bueno, se va lesionando eso y puede predisponer a la aparición de esas hernias de disco. Vamos ahora a hablar de las articulaciones. Cuando hablamos de articulaciones, no nos tenemos que asustar porque hay un montonazo de articulaciones a lo largo de toda la columna vertebral. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de el nombre de las articulaciones y cuáles son las superficies articulares que comprenden. Comenzando de cefálico a caudal, es decir, de superior a inferior, nos vamos a encontrar con una primera articulación que es la atlanto-occipital. ¿Sí? Esta articulación tiene como superficies articulares los cóndilos del hueso occipital con las carillas articulares superiores del atlas que hemos visto anteriormente que tienen forma de cavidad. Entonces podríamos decir que es una articulación que tiene dos cóndilos y dos cavidades. Luego tenemos una articulación atlanto-odontoidea que ya también lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Tenemos la cara posterior del arco anterior del atlas, articulando con la apófisis odontoides del axis.
la atlantoaxoidea está dada por las carillas articulares inferiores del atlas con las carillas articulares superiores del axis. Y luego vamos a tener algo así como la continuación de esta articulación hacia la parte de la columna lumbar en lo que se conocen como articulaciones igoapofisiarias, que vendrían a ser todas las carillas articulares intervertebrales entre sí, desde la columna cervical hasta la columna lumbar. También desde la columna cervical hacia la lumbar vamos a tener las articulaciones entre los cuerpos vertebrales entre sí, y con el disco intervertebral en el medio. Bueno, estas van a ser las articulaciones intervertebrales entre los cuerpos vertebrales. Solamente a nivel de las vértebras cervicales va a existir una articulación que se llama uncovertebral, que está dada por la apófisis unciforme o semilunar, que están en el cuerpo vertebral, con el cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente. Bajando un poquito y llegando hasta la articulación, hasta la columna vertebral torácica, nos vamos a encontrar con las articulaciones costotransversas, que se da entre las carillas costales de las apófisis transversas con las costillas. Pero habíamos visto también que existía una carilla costal en los cuerpos vertebrales. Bueno, esa es la articulación costovertebral. Costotransversa, entonces, es costilla y apófisis transversa. Costovertebral es costilla y cuerpo de las vértebras. Luego nos vamos a encontrar con la articulación sacrocoxigia, que se da entre el sacro y el coxis. Y por último, con la articulación sacroilíaca, que se da entre las carillas semilunares o auricular del sacro con el hueso ilíaco. En esta diapositiva podemos observar, en este círculo de aquí, la articulación cigoapofisiaria, que se repite en toda la columna vertebral. Aquí tenemos las intervertebrales, ¿sí? Y así sucesivamente. Y finalmente llegamos a los ligamentos, en donde vamos a ver un conjunto de ligamentos muy importante en la columna vertebral y principalmente en la región cervical. ¿Por qué? Porque aquí atrás nosotros nos vamos a encontrar con la médula espinal. Desde su inicio de la médula espinal tiene que estar muy bien protegida para que no se desplace la apófisis odontoides hacia posterior y me la comprima, porque me va a generar una secuela sumamente importante. Me va a dejar cuadripléjico si me comprime la médula espinal. Entonces existe todo un sistema de ligamentos sumamente importantes y fuertes, como por ejemplo todos estos que estamos viendo acá, para que eso no se produzca. Y ahí surge este ligamento cruciforme. ¿Por qué cruciforme? Porque tiene forma de cruz, no tiene otra explicación. Ese ligamento cruciforme está formado por el ligamento transverso y el ligamento longitudinal. También están los ligamentos alares, que lo que hacen los ligamentos alares es unir la apófisis odontoides con el hueso occipital. Existe un pequeño ligamento que une la apófisis odontoides, ¿sí?, con el ligamento apical de diente del axis, que une también con el hueso occipital. Además vamos a tener un ligamento vertebral común posterior, que es este que vemos aquí. Es un ligamento que se extiende desde la base del hueso occipital hacia la columna sacra, o sea, hacia la parte sacra, a lo largo de toda la columna vertebral. Y está tapizando la cara posterior del cuerpo vertebral. Ojo esto, no la parte más posterior de la vértebra, sino la cara posterior del cuerpo vertebral. También nos vamos a encontrar en la parte más superior con el ligamento nucal, ¿sí?, que va desde la parte posterior del hueso occipital y se extiende hacia las apófisis transversas, hacia las apófisis espinosas de las vértebras cervicales.
Los ligamentos interespinosos se dan entre las apófisis espinosas a lo largo de toda la columna vertebral. El ligamento amarillo o interlaminario ocurre lo mismo, es a lo largo de toda la columna vertebral y va entre lámina y lámina. El ligamento vertebral común anterior, también conocido como longitudinal anterior, que transcurre a lo largo de toda la columna vertebral, pero en esta oportunidad por la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Los intertransversos no tiene mucha ciencia, va de apófisis transversa a apófisis transversa. Y por último, los ligamentos supraespinosos, que es el más posterior de toda la columna vertebral y va de apófisis espinosa a apófisis espinosa posteriormente al interespinoso. Si nosotros analizamos todo el conjunto de ligamentos y de accidentes óseos de la vértebra, vamos a ver que el canal medular, ¿sí?, por donde transcurre la médula espinal, va a estar casi herméticamente sellado. Va a existir solamente un espacio por el cual va a poder salir e ingresar contenido nervioso, y ese espacio se va a llamar agujero de conjunción. Es decir, que no existe un ligamento que vaya entre pedículo y pedículo, porque ahí tenemos el agujero de conjunción. En resumen, la columna vertebral es un conjunto de huesos y ligamentos que forma parte del esqueleto axial. Entre las vértebras de las regiones cervical, torácica y lumbar están los discos intervertebrales que le otorgan fuerza y movilidad a la columna vertebral, ¿sí?, y que a medida que transcurre nuestra edad también va deshidratándose y debilitándose. Las articulaciones entre el hueso occipital, el atlas y el axis permiten los movimientos de flexo-extensión, es decir, me permiten decir que sí con la cabeza, y de rotación, el decir que no con la cabeza. Los ligamentos de la columna vertebral cumplen un rol crucial en la resistencia y además limitan la amplitud del movimiento de la columna. ¿Para qué? Para evitar lesiones. Y los discos intervertebrales son fundamentales para facilitar y ampliar los movimientos de la columna. Y como decía antes, su hidratación está directamente relacionada a la movilidad. Muchas gracias y espero que les haya servido.